Bueno, ante todo, mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica, en la persona del profesor alcalde y de la profesora Bamondes. Es un gran gusto exponer aquí y ante todo quiero congratularme de la idea de la universidad de hacer estos ciclos sobre personas, sobre los juristas que han forjado el derecho chileno, el derecho argentino, el derecho latinoamericano, porque la historia del derecho también es la historia de las personas que hacen el derecho, que hacen la doctrina, que hacen la ley, también es la historia de los jueces. Y no tener en cuenta esto cuando estudiamos el derecho es lo mismo que si se estudiara la historia en general sin estudiar a los grandes hombres y mujeres de la historia, ¿no? Entonces me parece que este ciclo es necesario y lo celebro. Y en mi caso me toca hablar de alguien que hizo historia y sigue haciendo historia en la Argentina, en el derecho argentino y latinoamericano, y que además es una querida amiga y admirada amiga, ¿eh? La profesora Aida Kremelmacher de Carlucci. Y cuando pensé empezar a escribir un poco las reflexiones que voy en estos breves minutos a hacer sobre ella, se me ocurrió, en realidad me vino al espíritu un viejo eslogan de campaña de François Mitterrand, ¿no? Cuando Mitterrand compitió para la presidencia de Francia en el año 1981, su eslogan, que era un eslogan para ese entonces bastante revolucionario, decía la fuerza tranquila, la force tranquille, ¿no? O sea, Mitterrand se presentaba como alguien que tenía carácter, tenía fuerza, pero era una fuerza tranquila. Y si uno piensa en Ida Kedermacher, yo creo que esta caracterización, esta primera caracterización se le aplica perfectamente, porque uno conoce a Ida y Aida es una persona amable, cálida, risueña, sin afectación alguna, muy directa, que habla siempre además con su inconfundible tonada mendocina, pero detrás de esta persona tan afable, tan jovial, hay una fuerza silenciosa y una enorme determinación que ha manifestado en toda su vida, ¿no? Eh, y esto empieza, esta fuerza y esta determinación comienzan, por supuesto, en su vida personal. Aida estudia Derecho en una universidad privada en Mendoza, no existía en ese momento todavía la Universidad Pública de Mendoza, y allí conoce a quien luego será su marido, Nedo Carlucci, su amor de toda la vida, una persona muy distinta a ella. Ella, judía, miembro de una minoría judía, Nedo, que proviene de una familia católica muy enraizada en la fe católica, y que por supuesto continuará toda su vida, cada uno con sus creencias, cada uno con su origen, muy distinto, y con sus pensamientos muy distintos. Aida misma dijo algunas veces, ¿no? Eh, Reflexionando sobre su gran relación con Nedo, dijo, bueno, nunca nos unió lo que pensábamos, siempre pensamos muy distinto, ¿no? Ahí da cuenta que era kelseniana en la facultad y Nedo era tomista, ¿no? O sea, cada uno pensaba de forma totalmente distinta. Pero sin embargo, dice, nos unió lo que hicimos juntos. Y lo que hicieron juntos fue muchísimo, ¿no? Fueron viajes, fueron éxitos profesionales compartidos de ambos. Nedo Carlucci fue un gran abogado, ¿eh? Además una gran persona y un gran conocedor del mundo y una persona de un enorme refinamiento eh, y al mismo tiempo una gran franqueza y un gran corazón. Y, y bueno, digo, ahí te decía, lo que nos unió fueron sobre todo las cosas que hicimos juntos. Los libros, la biblioteca que Nedo le armó a Ida, ¿no? O sea, el profesor alcalde habló de esa legendaria biblioteca, probablemente una de las primeras, si no la primera biblioteca en importancia en Latinoamérica, ¿no? Biblioteca jurídica, estoy hablando. Eh, Nedo y Aida tuvieron dos hijos, cuatro nietos, y entonces ya vemos esa fuerza y esa determinación, empezando por su vida familiar, ¿no? Donde logró unir dos personas, dos proyectos, los dos lograron unir dos proyectos muy distintos, que sin embargo conformaron una muy bella familia, ¿no? Y por supuesto que esto también se tradujo en la vida profesional de Aida. Ella comenzó muy joven su carrera como profesora, como jueza, hablaremos un poco de todos estos aspectos, eh, como autora, como conferencista. Eh, a través de todos los años de su carrera se ha destacado como una personalidad insoslayable, como dije, no solo para el derecho argentino, sino también para
toda Latinoamérica, e incluso hoy en día sigue siendo también una destacadísima exponente, expositora y profesora en universidades de Francia, de Italia y otros países eh, europeos e incluso en Estados Unidos. Y además, Aida fue y es una jurista de avanzada. ¿Eh? Eh, Ella misma varias veces destacó el compromiso que sintió al ingresar, muy joven, a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, antes de los 40 años. Fue nombrada, luego lo hablaremos un poquito de esto, ni bien recomenzaba la democracia en Argentina, era por supuesto la única mujer en la Corte, y además una mujer joven, y entonces sentía ella el peso de ser una minoría, ¿no? Y por lo tanto eso redobló, digamos, su sensación de que tenía que descollar allí para, no solo por ella misma, sino en representación del colectivo de las mujeres, ¿no? Que en ese momento eran una minoría clara en el Poder Judicial. Y esa idea también la sostuvo toda la vida, ese compromiso, entre otros tantos, ¿no? Para bregar por la igualdad entre los varones y las mujeres, que luego se llevó incluso a la legislación, que llevó ella, o digamos, contribuyó a prohijar en la legislación argentina. Eh, y esto ya me pone en contacto entonces con las tres dimensiones de Aida como jurista que yo quiero destacar aquí, ¿no? Aida como jueza, Aida como profesora y Aida como un artífice de la legislación o de la evolución del derecho argentino, del derecho de la legislación argentina. En primer lugar, Aida como jueza. Aida ingresó a la Suprema Corte de Mendoza, como les dije, en el año 1984, con menos de 40 años de edad. Estuvo allí 26 años y se destacó por sentencias brillantes que hoy en día se siguen estudiando en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Argentina, y que hoy en día siguen teniendo relevancia. Por supuesto que sería imposible hacer un resumen ni siquiera de todas ellas, o de las muy vastas temáticas que abarca allí, por lo cual me voy a contentar con hablar de una, como muestra. Eh, una sentencia del año 1989 donde Aida se dedica a tratar acerca de la responsabilidad del Estado, en ese caso el Estado provincial de Mendoza, por omisión. Un señor sufre una inundación como producto de la crecida extraordinaria de un río y demanda al Estado diciendo que el Estado no hizo obras necesarias para evitar ese daño, ¿no? Bueno, Aida plantea en su voto, en su muy fundado voto, que aquí la cuestión central radica en la antijuridicidad. No había, destaca ella, una norma expresa que obligara al Estado a hacer obras en concreto para evitar esta inundación, pero dice ella, esto no implica que no pueda eventualmente haber antijuridicidad de todos modos, con lo cual ya está entrando, no solo está hablando de la antijuridicidad de la responsabilidad del Estado, sino que está entrando en el terreno de antijuridicidad material. No es necesario que haya una antijuridicidad formal, basta en principio con una antijuridicidad material. Ahora bien, tratándose del Estado, se deben reunir ciertos requisitos. El Estado no es un particular. Ella dice, la teoría de la responsabilidad civil, dice en este fallo, es una sola, es un gran sistema que abarca tanto el Estado como los particulares, pero por supuesto que la responsabilidad del Estado tiene sus particularidades. Y entre ellas habría una particularidad en este tema, no cualquier omisión, o no siempre puede imputarse una omisión al Estado, sino que debe reunirse ciertos requisitos para que haya antijuridicidad en la omisión. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, Aida los toma de la doctrina italiana, ¿eh? Y menciona tres. En primer lugar, le dice la ausencia de un interés normativamente relevante, sea en la relación cualitativa o cuantitativa. Así, por ejemplo, cualitativamente es interés prevaleciente la vida, la salud de las personas, y después dice los intereses exclusivamente patrimoniales requieren un análisis cuantitativo, ¿no? O sea, cualitativamente hay bienes que están por encima, por supuesto, los derechos personalísimos por encima de los bienes patrimoniales. Ya si se trata solo de temas patrimoniales, bueno, hay que hacer un análisis cuantitativo. En segundo lugar, es necesario también que exista una necesidad material de actuar para tutelar ese interés. Y en tercer lugar, dice debe haber una proporción entre el sacrificio que comporta el actuar y la utilidad que se consigue en la acción. Es decir, hay tres requisitos, ¿no?, que AIDA sienta ahí para que pueda decirse que hubo una responsabilidad del Estado por omisión, incluso cuando no se trata de mandatos jurídicos determinados, sino de mandatos indeterminados, ¿no? Como en este caso, no había una norma que decía hay que construir defensas contra la inundación.
Y concluye en este fallo diciendo, bueno, aquí, en este caso, eh, dado que se enfrentan intereses patrimoniales, el interés patrimonial de la persona cuyos campos fueron inundados y el interés patrimonial de la provincia de Mendoza, que tiene un presupuesto limitado, ¿no? El balance entre uno y otro, eh, arroja como resultado que aquí no había un deber del Estado provincial de actuar en este caso. Por lo tanto, propone el rechazo de la demanda, lo cual es seguido por el resto de sus colegas, ¿no? Dice, frente a la inexistencia de norma expresa, el conflicto de intereses de igual naturaleza, entiendo que el actor debió acreditar que la omisión era abusiva o, en su caso, la inexactitud de las repercusiones económicas invocadas por la demandada. La provincia venía y decía, mire, hacer las obras requeriría un porcentaje muy abultado de mi presupuesto que yo tengo que destinar a otros fines, a escuelas, en fin. Eh, bueno, esta idea de AIDA, tan rica en fundamentos, hoy aparece específicamente reflejada en la Ley de Responsabilidad del Estado de la provincia de Mendoza, sancionada hace pocos años. Es decir, que con el tiempo, esta misma idea del año 1989 reaparece en una ley actualmente vigente en Mendoza, a diferencia de la normativa nacional. Ustedes saben que en la Argentina, que es un país federal, se considera, para mi juicio erróneamente, pero esto ya es otro tema, esta línea de otro costal, que la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho público local. Por lo tanto, cada provincia puede tener su propia, y el Estado nacional también puede dictar su propia ley de responsabilidad del Estado. La ley de responsabilidad del Estado nacional, a contrapelo de lo que bien sostuvo Aida en este fallo, considera que el Estado solo puede responder por omisión cuando hay un mandato jurídico expreso y determinado, y que si no, no hay ningún tipo de responsabilidad nunca por omisión, lo cual sería así interpretado inconstitucional. Bien, esto como botón de muestra, digamos, de la importancia que tuvo la tarea de ella como jueza del el prestigiosísimo Superior Tribunal de Mendoza. Vamos ahora a el segundo de los temas que les propuse abordar brevemente. Aida, profesora, ¿no? Habría muchísimo para decir sobre esto. Aida Kellenmacher ingresó a la docencia, ni bien se recibió. En ese momento, como les dije, se trataba de una facultad de Derecho en una universidad privada, no existía la pública. Le propusieron entrar en la cátedra de obligaciones de un profesor muy reputado entonces, el profesor Hernán Cortés, donde comenzó entonces su carrera como profesora y dice ella que de ahí viene su amor por la responsabilidad civil. ¿Eh? Pero por supuesto que su aspiración iba mucho más allá de solamente el derecho de las obligaciones. Y acá tengo que hacer una aclaración. A diferencia de Chile, donde en general los profesores van pasando por las distintas áreas del derecho privado, en la Argentina, cuando uno concursa para ser profesor, en general concursa para un área del derecho, ¿no? En general tenemos cinco, siempre se dice están los cinco civiles, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de dos civiles, derecho civil parte general y obligaciones civiles y comerciales, los dos primeros civiles, ¿no? Pero hay cinco, después están contratos civiles y comerciales, derechos reales y derechos de familia y sucesiones. Se concursa para ser profesor de una de esas materias. No se puede ir pasando después a las otras, salvo que se concurse para todas. Eso es exactamente lo que hizo Aida Keblenmacher. Concursó y terminó siendo profesora de los cinco civiles, ¿no? Alternativos sucesivamente. Con lo cual abarcó algo inusual en la Argentina, la totalidad del derecho civil, y por supuesto fue mucho más allá del derecho civil, se adentró también en el derecho comercial. Es una persona que hasta alguna vez un colega administrativista me dijo, bueno, me asombré cuando fui a dar un concurso para juez y en la mesa examinadora estaba Aida Keblenmacher de Carlucci y me hacía preguntas muy precisas sobre el derecho administrativo argentino, ¿no? O sea, claro, el conocimiento de Aida es enciclopédico, ¿no? El conocimiento jurídico de Aida es enciclopédico como la biblioteca, ¿no? Está a la altura, en la medida de su biblioteca. Y además de esto, debe destacarse la dimensión internacional de Aida como profesora, ¿no? No solo en la Argentina, no solo en América Latina, donde ha sido frecuentemente profesora, ha sido y es profesora invitada y ha recibido numerosos diplomas honoris causa, sino que además fue profesora y es profesora en Francia y en Italia. Las puertas de la doctrina o de las puertas de Francia le fueron abiertas por un queridísimo profesor que fue mi maestro francés, el profesor François Jabas, que fue un gran amigo de Aida, y que fue el primero en invitarla allí. A partir de eso, por supuesto, Aida se destacó sola porque bastaba con escuchar sus clases para que luego otros profesores quisieran invitarla y allí se empezó a destacar en Francia y luego
Como consecuencia de eso también fue invitada a Italia, esa misma cuenta está todo este periplo. Y todo esto gracias a François Jabás, a quien tanto quiso Aida, quien tanto quise yo fui discípulo de él, y a quien cuando falleció tanto Aida como yo escribimos en conjunto, un homenaje que se publicó en la revista La Ley. Así que bueno, dimensión nacional, dimensión internacional, una enorme amplitud de conocimiento jurídico que se plasmó en sus 41 libros publicados como autora o coordinadora, sus casi 600 artículos, sus más de 1.500 conferencias, eh, eh, dictadas, publicados y dictadas sobre los las más variados aspectos del derecho privado. Menciono algunos de los libros: Los privilegios en el derecho concursal, la cláusula penal, el derecho real de superficie, los daños causados por los dependientes, la responsabilidad civil del Estado por error judicial, la protección jurídica de la vivienda familiar. Uno que más reciente, que tuvo mucho, lo tengo aquí, tuvo mucho éxito, todos tuvieron éxito, pero que se difundió muchísimo con el Código Civil y Comercial, la aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas vigentes, que tuvo dos tomos. Primero salió un tomo y luego fue necesario que ella sacara otro, porque cuando se sanciona un Código Civil, obviamente, un Código Civil y Comercial, uno de los problemas principales es la aplicación temporal de la ley. Bueno, Aida con gran solvencia se ocupó de esto en este libro inigualable. Y por supuesto que también tiene Aida una enorme serie de trabajos sobre los más diversos aspectos del derecho de familia, al cual se dedicó con particular interés, con particular atención en las últimas décadas. Eh, Vamos, porque no queda tanto tiempo, a este último tema, que es Aida como protagonista de la renovación legislativa argentina. No solo fue una gran jueza, no solo fue y es una gran profesora, sino que además tuvo un rol central en la renovación de la legislación argentina. Fue integrante de 3 proyectos de código. Ustedes saben que la Argentina tuvo varios intentos de reformar la legislación civil hasta que finalmente se logró esto en el año 2014. Aida comenzó siendo miembro de una primera comisión de reforma en el año 1992, luego en el año 1998 y finalmente fue nombrada en el año 2011 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional una de los 3 integrantes de la comisión que terminó siendo la Comisión de Reforma del Código Civil, junto con la profesora Hayton y el profesor Lorenzetti, y que tuvo esta comisión además la generosidad y la apertura de convocar alrededor de 100 profesores de las diversas áreas del derecho civil para colaborar en los diversos títulos, estos diversos libros y títulos del código. Eh, por supuesto que la comisión en su conjunto se ocupó de todo el código, de ir coordinando todas las contribuciones que iban llegando de los distintos profesores convocados, pero Aida se centró particularmente, y no solo en eso, pero particularmente en el derecho de familia. Y allí ella misma cuenta que la comisión trabajó en este punto sobre la base de 3 grandes principios: la autonomía de la persona, la igualdad y la responsabilidad o solidaridad, ¿no? Que estos 3 fueron los principios que fueron guiando a la comisión en el diseño de las normas de familia, que tampoco fueron, como ella también lo manifestó, un salto al vacío, sino que venían siendo precedidas de una serie de antecedentes eh, que tienen que ver tanto con tratados internacionales como con normativa interna argentina, que ya iban prefigurando modificaciones en el derecho de familia, que según Aida Krebermacher no es ya el derecho de la familia, sino más bien tiene que ver con el derecho de las personas a desarrollar su vida familiar, ¿no? Y donde aparece entonces el concepto de autonomía como un concepto central, pero que también debe ser, por supuesto, contrapesada con el concepto de igualdad y con el concepto de responsabilidad, ¿no? Esos 3 valores. Y entre otras cosas, ella dice, bueno, por lo tanto, el código diseñó un pluralismo de formas familiares, pero por supuesto un solo y único régimen para la afiliación, cualquiera sea su origen, ¿no? El código eh, contempla que la afiliación puede tener 3 fuentes: biológica, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Y entre otras cosas, ya para ir terminando, señalo algunas de las modificaciones que, de la mano de Aida y otros profesores y profesoras que trabajaron en este tema, hizo el Código Civil y Comercial: la instauración de un divorcio unilateral, la regulación
de la convivencia, ¿no? De lo que antes se llamaba en Argentina el concubinato, donde se permite a los convivientes celebrar acuerdos para regular su convivencia, la posibilidad de elegir el nombre de familia por parte del matrimonio de los convivientes, la posibilidad de pactar sobre la división de la sociedad conyugal, la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero, cosa que es importante cuando las personas, sobre todo personas de pocos recursos, deben trasladarse a otro lugar para trabajar y durante largos periodos dejan a sus hijos con un allegado, ¿no? La instauración de la compensación económica para el caso de divorcio o ruptura de la unión convivencial. ¿No? Bueno, entre otros temas que, por supuesto, no voy a desarrollar en esta breve exposición. En definitiva, este somero, este repaso de los tres aspectos en los que descolló y descolla Ida, como jueza, como profesora, como artífice de la reforma del derecho privado argentino, permiten dimensionar la estatura de esta querida amiga, que hoy tengo el honor de homenajear. Se trata ni más ni menos que de una colosa del derecho argentino y latinoamericano, cuyo pensamiento jurídico sigue inspirando, inspiró y sigue inspirando hoy en día a las generaciones de nuevos abogados y jueces. Bueno, muchas gracias por su atención.